Buenos días, amigos de Un Minuto con las Artes. Bienvenidos a nuestro espacio para el canal de YouTube, conversando con los artistas desde su taller. Bueno, y en esta oportunidad me encuentro con Onay Quiñones, joven talento venezolano que está dando mucho de qué hablar en los últimos años y que por fortuna desde hace medio año tenemos viviendo en Caracas y moviéndose muy activamente en los diferentes circuitos culturales. ¿Quién es Onay Quiñones, aparte del flamante ganador del premio FIA de la edición del año pasado, 2024? Bueno, Onay es un artista visual oriundo del estado Mérida. Y cuando digo, señalo lo del estado Mérida, no es un rasgo biográfico nada más, es una impronta que existe en su ADN en relación a la manera de leer el paisaje, en particular ese paisaje andino y esas montañas tan hermosas que, bueno, a partir de esa mirada se trasvasa a otros elementos que también podemos entender o leer como paisajes. Unai, como estos artistas de esta nueva generación, son formados en las artes visuales desde el punto de vista académico. Unai es licenciado en artes plásticas, artes visuales por la Universidad de los Andes en Mérida. Adicionalmente es músico. Se formó en la Cátedra Latinoamericana de Violonchelo del Sistema de Orquestas Nacionales durante unos 7 años, ya creo. Sí. Eh, y bueno, cátedra en la que se formó bajo la tutela del maestro Horacio Contreras, si no me equivoco. Ujú. 15 son los años que Onay tiene de lleno dedicado al oficio de la pintura, un oficio que le ha granjeado diversas distinciones, como el primer premio de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de la ULA, mención Primer premio de pintura, pintura. Ajá. primer premio de pintura, correcto, en el año 2022. Y bueno, también el mencionado Premio Jóvenes Confía en su 24ª edición en Caracas 2024. La primera exposición de Onay tuvo lugar a continuación de haber sido merecedor del Premio Jóvenes Confía en el año 2024 y se llamó Cuerpos de Pintura, que se presentó en la Galería Cabinet en Los Galpones con coordinación de Carlos Flores y curaduría de Taía Rivera. Una primera estupenda exposición individual con la que Onay entra por la puerta grande al circuito del arte caraqueño. Bienvenido, querido Onay, gracias por Gracias. recibirnos en tu taller y bueno, bienvenidos a nuestro espacio también. Empecemos por un lugar común, certero como todo lugar común, la infancia. Onay, hablemos de tu infancia en Mérida. Volvamos la mirada a esos años tempranos. ¿Hay algún recuerdo de aquellos años mozos? ¿Hay alguna imagen, un color, tal vez alguna textura que tú puedas señalar como ese primer atisbo de lo que sería luego tu camino en las artes visuales? Mira, ¿Cómo? yo me considero tuve una infancia de mucha suerte por la gente que conformaba el contexto en el que me formé, porque había un gran número de personas muy interesados en la cultura, que es en el área donde me desarrollo. Y bueno, todos ellos estaban muy entusiasmados en su tiempo en formar una comunidad de personas interesadas en todas las artes, en las poéticas, bueno, en todas las áreas de la cultura. Y eso me dio un ambiente muy rico y a eso debo, pues, yo prácticamente mi futuro, ¿no? Y a lo que vengo, ¿no? Después. Ujú. Creo que de mi infancia lo que puedo recordar es eso, que había gente muy preocupada en generar un contexto sano, ¿no? Y rico. Y ahí fue donde estuve yo, en Tovar, en Santa Cruz, en medio de toda esta gente, ¿no? Que eran creadores, pues. Ujú. Y de alguna manera, pues ese impulso lo traigo todavía conmigo, ¿no? Y espero contagiarlo también, ¿no? Espero, Irradiarlo. sí. Sí. Y pensando ya propiamente en tu formación, en tus años formativos en el arte, ¿hubo algunas figuras claves, maestros, artistas, no sé, incluso parientes que te estimularon tu pasión por el arte? Sí, mire, en todo ese contexto que te hablo, había, sobre todo, mi padre era parte del grupo de los artistas de Tovar, Néstor Ali Quiñones. sí, Néstor Quiñones es mi padre, y bueno, yo aprendí mucho de él, pues, o sea, yo lo he visto pintar toda mi vida. Y mi formación ha sido así, pues, desde la cotidianidad.
realmente yo no he tenido muy pocas clases de pintura. Mi papá me ha dado 3 clases formales, una cosa así de pintura. De resto ha sido viendo el oficio, yo ayudándole en el taller y todas estas cosas, ¿no? O sea, los gajes del oficio lo acompañé en eso. Ujú. Y luego está el otro contexto, que bueno, eran todos sus amigos, o sea, su compadre Gilberto Pérez, su gran amigo Jesús Guerrero, o sea, todo ese grupo tobareño siempre estuvo Iván Quintero, o sea, eran grupos muy cerrados, son como mis tíos, pues, o sea, era Ujú. un grupo familiar. Y bueno, eso eran los artistas de Tobar y luego era como una cebolla, después estaban otras capas, desde donde yo estaba parado, que habían otras áreas del arte, otras preocupaciones, y todo eso de alguna manera se concentraba ahí, ¿no? Yo pienso que bueno, que ese contexto, tengo que agradecerle a demasiada gente, no podría nombrar a Ujú. uno, ¿no? Ujú. Como te digo, es una comunidad, una gran comunidad que se preocupó por eso, por generar toda esa riqueza y bueno, a todos ellos le debo eso un poco, yo creo. Es la gran preocupación de tener un bien común, ¿no? De generar un espacio común a la que yo le debo todo, ¿no? Ujú. Estamos hablando de la escuela de Tovar, tal vez, O sea que o Tobar no es va una más allá. escuela, no, Tobar no es una escuela como tal, no, es una comunidad de artistas y es distinto, o sea, ahí se maneja el arte como un lenguaje para comunicarnos entre todos, para transmitir cosas. No es algo que yo te doy a ti como una herramienta, No como hay unos, lineamientos o paradigmas de esto es la escuela de sí, sí, Tovar. no hay una escuela así, un paradigma. Y bueno, de hecho es muy variada, la escuela de Tobar es muy variada, si vamos a hablar como escuela, ¿no? O sea, ahí hay pintores figurativos que han generado una figuración muy particular ahí interna, como también hay Ujú. grandes influencias de los maestros geométricos, como el cinetismo, todo eso está ahí de alguna manera representado por diferentes personas, ¿no? Y cada quien tomó un camino con mucha, o sea, todos estos representantes tienen cada quien son un bastión de algo muy distinto, ¿no? Sí. Entonces, toda esa variedad y esa diversidad existe en ese pequeño pueblo ahí, en Tovar y en esa área de Mérida. Luego eso se extiende a la ciudad de Mérida también, ¿no? Que está la Universidad de Mérida. Yo después hago ese viaje, ¿no? Y conozco esa otra ciudad donde hay otro ambiente que es el ambiente universitario. Hablemos de esos años académicos. Mira, yo ahí conocí a la Universidad de Mérida, de alguna manera, me da un primer contacto con, con, la, con la academia, ¿no? Estamos hablando de que la estructura de todo este movimiento en Tobar no era académico, no seguía los relatos exactos de la academia, prácticamente tenía su propio relato. Ya cuando voy a la universidad, comienzo a estudiar los procesos del arte, a ver cuáles son los relatos y a darme cuenta de qué estaba haciendo, qué hago yo en medio de todo ese relato, ¿no? Entonces, bueno, estos maestros que me enseñan todo este mundo, bueno, yo podría nombrar a Anabel Vilet, a Oscar Gutiérrez, a Hermes Pérez, o sea, se me olvidan, pues, a Franco, o sea, se me están faltando Contreras. mucha gente, pero ahí también había un grupo que son los que me introducen un poquito a este mundo académico y a pensar en el relato de manera, al relato general, ¿no? Universal. Yo ya tenía una idea de esto, yo ya sabía cuáles eran los relatos antes, como te digo, ya yo sabía que había entrado muchísima información a Tobar sobre el contexto del arte, pero hay mucha independencia en Tobar con respecto a sus propios relatos y yo no siento realmente un contacto así de fuerte con el arte universal hasta que comienzo a ir a la universidad y ahora que vengo a Caracas más todavía, ¿no? Sí. O sea, hay como esa relación que yo puedo establecer ahora con artistas como Cristóbal Rojas, como Michelena, que yo pueda ver, ¿no? Es algo que se ha venido expandiendo desde mi pequeño epicentro en Tobar, ¿no? Claro. Y bueno, ahora estamos en Caracas, conociendo otro contexto, ampliando un poquito este contexto y bueno, generando todas las relaciones que se puedan. Ujú. Ahora, Unai, vamos a algo que a mí cada vez me interesa más, que es el proceso creativo de cada artista, que en cada artista es totalmente distinto, ¿cómo no? Pero sin embargo hay algunos ríos subterráneos con los que beben todos. Y tú cuando te enfrentas a una nueva obra, cuál es ese impulso inicial? ¿Eso nace de una idea preconcebida? ¿Se va dando a partir de la experimentación con el propio material? ¿Es producto de una emoción o de la observación del entorno? Descríbenos ese primer chispazo
hace Sí, volcar esa necesidad yo expresiva creo en que es el algo lienzo? consecutivo, ¿no? O sea, una obra me ha traído a otra. Y la verdad, no puedo decir que fue desde la primera obra que hice. Ya había mucho arte haciéndose cuando, como te digo, yo vine al mundo y ya estaban pintando en todos lados alrededor, ¿no? Entonces ha sido como una consecutividad de obras, de hechos, de una cosa va llevando a la otra, ¿no? O sea, no es que no hay un quiebre en mi proceso cuando empiezo una obra, ¿no? No, yo voy a empezar una obra y quiebro y a partir de aquí empiezo algo nuevo. Siempre creo que la obra es como un solo cuerpo y Ujú. bueno, tiene diferentes expresiones, diferentes, como un libro puede tener muchas palabras, bueno, un cuerpo de arte plástica pues tiene muchas obras y tal vez expresan, no sé si una idea, pero sí una experiencia que tal vez está centrada en uno, ¿no? Uno irradia todas estas imágenes. Entonces, hay un cuerpo común entre todas estas piezas y cuando empieza una obra generalmente empieza como una especie de apéndice de este cuerpo, ¿no? De este Ok. gran cuerpo. Entonces, la idea de la carne, por ejemplo, de los últimos cuadros de la carne, vienen de mucho tiempo pensando en el retrato, en la interioridad y del otro, ¿no? Y hasta que llego a su composición, a la carne, ¿no? Y por eso yo llego a la carne. Y después de la carne, bueno, voy al paisaje. Son razones muy íntimas, como tú dices, muy especulativas a veces internamente. Pero una imagen va generando la Te otra. lleva a la otra. Sí. Estupendo. Bueno, mencionas la res y la carne, pero vamos a hablar del paisaje, que yo creo que es hablar de lo mismo, pero vamos a empezar por el paisaje para desbrozar el terreno. Y bueno, y eso lo sabes tú como licenciado en artes y ahora que has podido beber directamente de nuestra tradición pictórica a través de los museos, sabemos que la pintura venezolana ha cultivado una riquísima y muy extensa tradición del paisaje que ha evolucionado desde esa mirada romántica de los pintores viajeros, Gehring, Bellerman, etcétera, hasta las exploraciones más contemporáneas de los que tú eres un protagonista, hay que señalarlo. Ahora, en ese vastísimo contexto del paisaje venezolano, tu obra parece señalar un retorno al tema clásico del paisaje, pero lo haces desde una mirada muy, muy propia. Tu paisaje es marcadamente expresivo, a ratos es informalista, y en él la voluptuosidad de la materia, esta cosa barroca, no es solo protagonista, sino que casi respira. Además, tú has dicho y te empeñas en señalar que pintas como si de un cuerpo se tratara, pintas paisajes como si de un cuerpo se tratara. Entonces, considerando esta reflexión, ¿cómo dialoga tu propuesta plástica con esta vasta tradición paisajística venezolana? ¿Qué elementos de esa tradición te nutren, te inspiran o por el contrario, te repelen y te animan a buscar otros caminos, otras sendas, especialmente a través de esa manipulación tan especial de la materia que hay en tu trabajo? Sí, bueno, hay una especie de carácter expansivo, ¿no? Desde mi obra, que va desde eso, del retrato, desde la psicología, al cuerpo, al paisaje, ¿no? Hace poco hablaba de eso en la exposición de la UCAP, hablaba del carácter Naturalia. expansivo, ¿no? El carácter expansivo en la luz venezolana. Entonces yo hacía una especie de mímesis de la luz, ¿no? Que entra por un haz de luz que entra por las ventanas de Cristóbal Rojas y que termina expandiéndose por todo el plano en el paisaje de Reverón, ¿no? Creo que es un poquito eso lo que mi búsqueda hacia el paisaje, ¿no? O sea, he venido haciendo una expansión, desde mi pequeña percepción he intentado ir expandiendo y, y es una búsqueda de mi conciencia, pues, en expansión. Entonces, el paisaje ha llegado a mí de esa manera, o sea, esa ha sido la búsqueda. Y resulta que me consigo que tengo muchos coterráneos que se han fajado duro con el paisaje Ujú. también, que han pensado en eso y que lo han llevado a la tela donde se sintetiza esa experiencia del espacio, ¿no? Y bueno, encuentro a Reverón, que me parece una figura excepcional, ¿no? De hecho, cuando llego, veo sus obras en la GAN y tuve una pequeña obsesión de ir a ver Macuto, ir a ver el Castillete y luego no conseguí nada, ¿no? Había una piedra por ahí, la toqué y bueno, aquí está Reverón. Eso es un reverón, Este es pues. Reverón, pues. Ujú. Y bueno, lo más que había ahí era la luz, lo más apegado a Reverón que había, ¿no? Y bueno, veo que ahí
Reverón luego, a partir de esa reflexión del paisaje, o sea, rompe, rompe con muchas cosas, ¿no? O sea, Totalmente. y se deslinda, digamos que del relato que venía, gracias a que se une al paisaje, ¿no? Entonces, ese escapismo que hace Reverón a través del paisaje, del relato que se venía dando, ¿no? Es un rompimiento radical Hay un rompimiento radical ahí. con el procerato. Entonces, esa relación con el paisaje, ahora estoy en eso. O sea, ¿qué me puede dar el contexto que pueda cambiar esa idea de mi relato y de todo lo que tengo demasiado establecido, ¿no? Pienso que el paisaje es un elemento caótico en el pensamiento, ¿no? De hecho, pintar paisaje en vivo es una experiencia muy caótica y los pintores lo suelen decir, ¿no? O sea, ¿Por una qué? tela y Ujú. porque el objeto es controlable, tú lo envuelves, ¿no? Tú lo iluminas, puedes hacer un bodegón, está aquí. Generalmente no hay tantos cambios en el espacio, en la luz, en todo esto, ¿no? Pero cuando tú te enfrentas a un paisaje, el espacio es inmenso y ya comienzan a influir los astros, el sol, el viento, y los cambios son muy fuertes y tú tienes que ajustar tu método, lo que sea que tú estés haciendo, ese método pictórico rígido, esa técnica, tienes que ajustarla a esa dinámica. Y eso es un elemento caótico que ha hecho que a mí me ha revitalizado y me ha roto algunas cosas que quería romper, ¿no? Ujú. Entonces, esa relación es la que estoy ahorita enervando porque me está generando cosas y me está desmovilizando un poco lo que venía haciendo, ¿no? Está creando crisis en ti, pues, Sí, sí, interior. la experiencia del paisaje en vivo, eso fue lo primero que me atrajo, que estaba perdido, ¿no? Y veía algo y cambiaba y decía, pero esto ya no está. Luego me di cuenta de que tenía que esperar que cambiara, que podía ser que me diera soluciones. A esta esquina no la resuelvo, voy a esperar que cambie el paisaje, que seguro me va a decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, luego mi metodología fue cambiando, ¿no? Ahora ahorita estaba pensando, vuelvo a hacer retratos, porque quién sabe qué pase ahora, ¿no? Que ya me haya enfrentado al retrato y vuelva a enfrentar al hombre, asumiendo todos esos cambios, esas variantes, que creo que están fuera de una pintura objetual, ¿no? La pintura Ujú. objetual siento que el pensamiento es más medido, es más asible, el objeto es asible, el paisaje no. Entonces hay esas dos inteligencias ahí en las que yo me muevo, Se ¿no? van navegando en esas aguas. Muy bien. Ahora, Unai, los formatos. Por ejemplo, la pieza que ganó Jóvenes con FIE el año pasado, estamos hablando de una pieza de 3,5 metros de altura, por qué 2,5, 2,60. Piezas monumentales, formatos monumentales, pero también Unai aborda, como lo vimos en la muestra de Cabinet Gallery, obras en pequeño formato. Abarca ese espectro variado, dimensional, y se pasea con soltura, con solvencia, sin duda, por los dos formatos. Están muy bien resueltos y hay que verle la cara a estos formatos grandes tuyos, sobre todo pensando en la red de FIA que vimos en tu Instagram. Recomendamos a la audiencia que lo revisen, el proceso de hechura de esta pieza en un enorme galpón en Mérida con un Onay eh, flaquísimo que se ve como un elemento mínimo en ese paisaje enorme del lienzo que estaba construyendo a través de unos andamios. Pero bueno, vemos también ese Onay íntimo, pequeño, al que uno necesita acercarse casi que con lupa para detallar los motivos que están allí esbozados. ¿De qué depende entonces la elección de los formatos? ¿Hay alguna intención diferente al abordar lo vasto frente a lo diminuto o ambos extremos dialogan y se complementan? Sí, o sea, primero yo he visto grandes formatos, como te digo, mi padre pinta grandes formatos, Jesús Guerrero tiene grandes formatos, ¿no? Entonces, esta idea espacial del gran formato, yo la conozco, ¿no? La idea de introducirte en la obra, salir de la obra, que te lo permite, claro, uno conoce, el pintor lo puede hacer en un pequeño formato, pero a un espectador común, pues hay que generar todo este elemento espacial para que tenga esos niveles de aproximación a la obra, de que pueda meterse en el elemento pictórico y salir al motivo y volver a entrar y volver a salir, ¿no? Cuando yo veo esta experiencia, todo esto, ¿qué genera un gran formato? ¿Qué genera el gran formato en la percepción, no? Digo, ajá, ¿y para qué? Ujú. ¿Para qué voy a yo usar esto, no? Entonces, en esto que yo comienzo a hacer esta indagación del cuerpo,
¿no? Y de la carne como un elemento del que estoy compuesto, ¿no? Una especie de ejercicio de empatía con el motivo, ¿no? Claro, no pinto un ser humano muerto porque se politizaba la cuestión, más bien pintaba era una res porque te sacaba de Del ese. dato inmediato Y del sí, contexto, pues. bueno, mi hermana me habló una vez de eso, ¿no? Que si uno ponía un ser humano podía politizarlo, ¿no? Ella también trabaja con naturalezas muertas. Entonces ya a mí me parece que la idea es correcta. Es mejor alejar un poco la cuestión. Y bueno, me quedé con el tema de la carne, ¿no? Y el cuerpo. Entonces yo comienzo a construir esos cuerpos, pero yo cuando yo digo, bueno, pero yo estoy haciendo aquí un ejercicio de inmersión en la carne, ahora cómo hago para compartir eso con el espectador. Y el gran formato era una oportunidad de hacer ese ejercicio de Y inmersión en la meterlo allí. corporeidad al espectador, ¿no? Entonces, bueno, en esa expansión del cuerpo comienza a pasar eso que comentabas ahora, ¿no? Que comienza a ser lo mismo, cuerpo y paisaje, ¿no? O sea, yo comienzo a decir, ya, ¿cuáles son los límites? ¿En dónde se Ujú. diluye? ¿En dónde está el límite de lo que yo soy yo y mi corporeidad y el contexto, ¿no? Y bueno, esas dos ideas han venido están como muy enredadas en mi cabeza últimamente, ¿no? Más bien el cuerpo y el paisaje. Y dónde está la frontera y no solo el paisaje como esa relación yo con el paisaje, sino como un espacio común, que es lo más importante de todo, ¿no? O sea, que en el paisaje hay otros. O sea, ese es el gran, en realidad ese es no es el paisaje por el paisaje, es que ahí hay otros y esos otros me interesan. Creo que ese es el medio por el que me puedo acercar, ese es el espacio común que tengo con ellos. Ese es el lugar incluso donde yo tendría que generar, si los quiero respetar, es el lugar donde yo tendría que ecualizar la realidad para respetarlos, pues, para incluso acuerdos sociales, es ahí. Entrándole desde el paisaje. Sí, es en el territorio Ujú. donde nosotros hacemos eso. La subjetividad no, o sea, cada quien estamos aquí y podemos, y eso es una intimidad, una particularidad propia que tú desarrollas cosas ahí para después compartirlas, ¿no? Ujú. Pero el territorio donde estamos y donde nos vemos existe y está ahí el paisaje, ¿no? El territorio. Ahora, en esta primera exposición individual que referimos cuerpos de pintura, ahí presentaste, volviendo a esto del paisaje y el cuerpo, ¿no? Un estudio profundo de estos dos íconos aparentemente dispares, el paisaje y el martirio, explorado a través del martirio de la res sacrificada. Y bueno, esta exposición nos permitió familiarizarnos con el paisaje de Santa Cruz de Mora, sí, pero mucho más allá. Al mismo tiempo, entró el potente ícono de la red sacrificada, ha irrumpido con fuerza, creo yo, en el panorama de la pintura venezolana, eh, porque el paisaje, digamos, tenemos una larga tradición, como habíamos comentado, pero esta imagen de la red que tanto desconcertó y confundió a muchos espectadores en principio, mm, es prácticamente inédito hasta donde tengo datos en nuestra tradición. No así en la pintura universal, sabemos que la res es un ícono, bueno, maestro como Rembrandt o Sutín Lazo también hizo o de ese, Antonio Lazo en Venezuela, los colchones esos que... cierto. Ujú. Bueno, y si lo vemos en abstracción, Sinfredo Chacón también lo hizo en los 80 con el trapo aquel colgado. Contramaestre, Y bueno, el caso de Carlos Contramaestre, bien Nelson Garrido. particular. Nelson Garrido con sus cochinos levitando, Bueno, mi etcétera. padre también tiene unos carneros degollados y unas ¿Mm? cosas así en unos bodegones, ponía muchas carnes y cosas también. Está en todos lados, sí. Claro, pero fíjate que acabamos de mencionar artistas rompedores que no terminan de ser tragados por la historia del arte venezolano. Porque lo de Carlos Sí, Contramaestre y el sí. homenaje a la necofilia, todavía muchos críticos lo tienen aquí atarugado. La pintura de Néstor Ali, Antonio Lazo, Nelson Garrido, por Dios, que bueno, ahora entró al cano porque ya se ha convertido en una especie de viejo maestro zen, pero todavía su obra cuesta muchísimo. Eh, Tú le das por ese lado, tú intentas por allí, hay algo rompedor sin duda, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé, son mis amigos. Son tus panas, o sea, tú desde chamito ya saliste, naciste mantillado. ¿De qué manera el martirio de esta red se convierte en otra vía o en otra manera de aproximarse a la geografía interna del paisaje? Sí, sí, cuando hablamos del cuerpo, sí, o sea, cuando te hablaba de eso de qué estamos compuestos, ¿no? Primero reconocerse, primero reconocer el cuerpo, porque todo esto es un viaje a la otredad, como decíamos, ¿no?
¿cómo hago yo para llegar a la otra edad? Tengo que reconocer el cuerpo, este es mi, yo soy yo, es mi cuerpo. Después este cuerpo está en un espacio compartido y después está el cuerpo del otro, ¿no? Entonces, en ese primer espacio de reconocimiento, la red lo que hace es presentar la carne como un elemento variado, lleno de mundo, ¿no? Que están inmersos ahí, como una especie de carne compuesta, de hecho se llama res Res y de todas todas las las carnes. carnes. Entonces, un poco lo que hace ese cuerpo ahí, ¿no? Que está compuesto por un montón de elementos, materias del mundo, ¿no? Es como reunir la materialidad del mundo en ese cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que también si uno piensa el cuerpo como algo compuesto de todo y no simplemente como una sustancia pura, aislada, pues comienza ese proceso hacia la otra edad, ¿no? Puede haber ese proceso hacia la otra edad. O sea, ver el cuerpo como algo contaminado, algo que es parte fundido y que todo el tiempo se está desconstruyendo y construyendo. O sea, uno está comiendo y está desechando materia y adquiriendo materia, ¿no? Entonces, el cuerpo es algo que en realidad está en constante flujo con la totalidad, ¿no? O sea, no es algo separado, no es algo aislado y sustancial, una sustancia ahí pura, ¿no? Entonces, esa impermeabilidad o la permeabilidad del cuerpo, ¿no? De la sustancia del cuerpo, creo que es lo que intento buscar ahí, ¿no? Como poner cosas del mundo en la carne, ¿no? Entonces, es como crear una especie de lazo entre esas dos realidades, ¿no? Entre la realidad de lo que llamamos carne y el mundo, ¿no? De hecho, bueno, yo me baso mucho a mí me gustó mucho Ponti cuando conocí la obra, la obra de Ponti escrita, ¿no? La escritura de Ponti, cuando hacía esas relaciones entre paisaje y carne. Él hablaba de la carne del mundo, como sensibilizando al mundo entero, ¿no? Como dándole sensibilidad a todo el mundo, para que la sensibilidad no se quedase simplemente en los individuos, ¿no? Es como un ejercicio filosófico de empatía hacia el mundo Sí. entero, ¿no? Paradójico que lo que es más nuestro, que lo que nos constituye, que es el cuerpo, lo veamos como desde los toros de la barrera, ¿no? Sí, eso, mira, es paradójico. Me he salido un poco de mi investigación pictórica para intentar entender eso, ¿no? Y he estudiado un poquito, pues, un poquito de filosofía, un poquito de todo esto. Y con lo que he dado es que lo que llaman el cartesianismo, esa separación entre sujeto y objeto, ¿no? Esa división. Y el sujeto como un ser aislado, ¿no? Casi como un elemento onírico, ¿no? Que solamente tiene intereses en el mundo y esa es su injerencia en el mundo, ¿no? Eso es una imagen muy dañina y yo creo que ya está colapsando. Está colapsando y bueno, hay una historia de la filosofía que, dice, que lo marca, ¿no? Y que lo cuenta, un relato que cuenta cómo eso se está desestructurando. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué nueva concepción vamos a tener? ¿Y cómo nos vamos a mover los individuos en el mundo sin eso del objeto y el sujeto? No sé. No lo sabemos, sí. Pero sí pienso que ya colapsó y colapsó porque se reflejó en política, se reflejó en todo y bueno, ya estamos en un mundo en donde la gente está aislada, es el mundo ¿sabe? De lo digital, de los dígitos, de los dedos para afuera. Entonces, eso es una ideología, pues, y eso está cambiando, pues está colapsando. Entonces yo pienso que todo esto que estoy haciendo es un poquito de eso, intentando intuir qué es lo que, la otra concepción del mundo que nos salve de esta, ¿no? Pero bueno, no les tengo muy buenas noticias, solo espero que Caramba. buenas obras. Que nos den la pauta de, claro que sí. Bueno, Naya, hablando de esas buenas noticias o no tantas, hablemos de tu estadía en Caracas porque, bueno, tras haber vivido apenas 6 meses en Caracas, ya estás plenamente instalado, por lo que veo en tu taller. Eh, Ese salto de la provincia a la capital debe representar y representa un cambio drástico en tu experiencia vital artística. Yo vengo de la isla de Margarita y de verdad que la experiencia de Caracas es absolutamente otra en cuanto al nivel, a la formación y a la estimulación de la actividad artística. Pero no vamos a ponernos tan edulcorados, porque si bien la ciudad ofrece un universo de posibilidades, de conexiones, de estímulos, es inevitable que también se perciba la pérdida de esa observación directa del paisaje tan fundamental en tu obra. Caracas no es Santa Cruz de Mora. ¿Cómo navegas esta nueva realidad en tu proceso creativo? ¿De qué manera esta vorágine caraqueña está transformando tu mirada, si es que lo está haciendo? Eh, ¿Cómo manejas la distancia física con el paisaje que hasta ahora había sido tu principal musa?
Y es posible que de esta aparente pérdida surja una nueva forma de aproximarse a la naturaleza en Mira, tu pintura. eh, Santa Cruz es una periferia de Caracas y yo lo que percibo en los centros, lo que veo más sólido son los relatos. El relato aquí hay un relato universal que es más sólido aquí que en Tovar. En Tovar, por ejemplo, el relato de la pintura nunca paró en Tovar, ¿no? Y es porque ellos habían construido ya su propio relato sobre la tradición pictórica, pero ellos comenzaron a hacer un relato y luego vino el fin del arte y la pintura y ellos siguieron con su relato. El relato no paró, Independiente de... independientemente. Ahora, bueno, en este relato de los centros de poder, pues la pintura está volviendo a ser un recurso y parece que Tovar es el sitio donde se ha estado haciendo pintura y bueno, la gente está interesada en lo que está pasando allá. Creo que eso es lo importante de las periferias, o sea, que está generando otras opciones, otros relatos independientes a los del centro de poder. Esto es una manera de defendernos contra la homogeneidad, pues, o sea, imagínate si nos equivocamos en el relato central, ¿quién va a tener opciones? ¿No? Y para eso son las periferias, son los que han estado lejos del gran relato. Para mí Caracas lo que significaba, así como te dije de Mérida, ¿no? Como un acercamiento al gran relato, bueno, es acercarme a otro gran relato. Aquí se siente mucho más ese relato universal, el que se oye en todos Universal. lados, ¿no? El que tú lees en los libros. Bueno, aquí lo ves y ves a los artistas cómo se conforman y todo, y se ajusta, pues. Pero también lo que conseguí aquí en Caracas es que no solamente es ese relato universal del todo, sino que hay también un relato de la nación, del país, por ejemplo, con el paisaje, que me consigo y que lo siento muy familiar también, ¿no? Y que también lo siento con mucha particularidad, o sea, no está absorbido tampoco por el mundo del arte en general, ¿no? Por el rato de nada, como te digo, reverón. Yo me lo consigo aquí y comienzo a expandir un poco a nivel territorial mi percepción, ¿no? A través de otros artistas, ¿no? De otros artistas y de esta empatía de oficio y de recorrido. Entonces, para mí Caracas ha sido como eso, como una expansión y una expansión importante porque yo siento que de aquí es como, ya Caracas es un puente al mundo, ¿no? O sea, ya es una periferia que está, como dicen por ahí, está más cerca de Nueva York, sí, ¿no? Entonces, la interacción aquí es mucho más fuerte en ese sentido. O sea, yo he sentido aquí hay, por ejemplo, un arte conceptual muy bien constituido, bien más formado que el que yo conocí, ¿no? Quizás no demasiado. No demasiado, pero sí Ujú, más constituido ujú. y hay generaciones incluso de artistas conceptuales, ¿no? Ese tipo de desarrollo del relato, por ejemplo, del relato conceptual, en Tobar no lo No tenemos tan desarrollado. existe. Ok. Existe, hay nuevos Bueno. artistas que están haciéndolo, pero no está tan desarrollado, eso, que hayan generaciones, no lo hay. Pues. Pero hay generaciones de otros relatos, que en este caso el relato pictórico que, bueno, ha tomado su particularidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, Caracas ha significado eso, una expansión, también una expansión de la familia de mi percepción del territorio, ¿no? ¿Te reúnes con los artistas jóvenes en Caracas? Intercambian. Oye, pues he venido conociendo a los artistas y sí me he reunido ya con Mm, algunos. También había muchos amigos de Mérida que habían venido y fui como reencontrándome con ellos acá. ujú. Y bueno, o sea, sí, Pensando cada vez hay tejer más una interacción, pues. relación, sí. Si bien los artistas trabajan cada uno solo, encerrado en su taller, siempre se agradece esas pequeñas burbujas de compartir lo que cada uno está Tiene que haciendo, ¿no? haberla. Siempre Sí, de estimula. hecho, cuando hablamos de la Sano. universidad no hablamos de eso, pero en Mérida también había Ajá. un gran movimiento juvenil. Yo venía de una dinámica muy fuerte, pues. O sea, bueno, ahorita gente que está aquí, hay muchos nombres que vienen de allá, como te digo, ¿no? Y allá interactuamos y desarrollamos ideas y estuvimos haciendo un debate durante todos estos años, ¿no? Bueno, Laura, mi pareja, o sea, todo ese grupo con el que yo me formé, fue un tiempo intenso, pues, ¿no? O sea, Ujú. de debate, y muchos de ellos están produciendo ahora aún y están haciendo, o sea, se dedicaron a eso. Entonces, bueno, es un debate que ahora algunos nos hemos traído, me consigo con esto de aquí, se están encontrando, ¿no? El debate que veía en Caracas con esto que estaba pasando en Perfecto. Mérida. Son tiempos muy interesantes.
La verdad, también veo que viene gente de Maracaibo, y también una oleada de Maracaibo, entonces hay como un cruce de percepciones y que no son percepciones individuales, son ya colectivas, son sentido común encontrándose, ¿no? Distintos sentido común. Entonces, es interesante eso que está pasando ahora. Y Caracas, pues, en ese aspecto está reuniendo eso. Es la que está reuniendo a esta gente, ¿no? Está aglutinando a esta gente, estos talentos jóvenes del interior. Sí, yo Sin también embargo, lo estoy sintiendo. sin embargo, Mérida siguen pasando cosas. Tienes que ir a Mérida. Siempre han pasado cosas en Mérida desde el punto de vista cultural, tanto en la literatura como en la pintura. Igual Maracaibo, son los dos polos del occidente más activos Sí. culturalmente hablando. Ahora, bueno, estas preguntas no puedo dejar de hacértelas para meterte en camisas de once varas, porque, bueno, aquí estamos frente a la muerte, en el caso de la res, ¿no? Del martirio, y trajo todas las carnes. Y me gustaría preguntarte por tu relación con la muerte y también con los muertos. Tú que estás ya en el mezzo del camino, como diría Dante, en la mitad de los años de la vida, que ya uno empieza a vincularse más con esos temas. ¿Cuál es tu relación con ese paquete? Mira, o sea, te estaba hablando hace un rato de una necesidad expansiva hacia la otra edad. Eso para mí prácticamente es la vida, pues. La necesidad del contacto con nosotros. Para mí la muerte es el aislamiento. Mientras menos, o sea, si yo comienzo a reducir eso, esa relación con el mundo, estoy muriendo. Estoy perdiendo presencia, De hecho, un muerto que es alguien que no está presente y que no se puede defender. Uno puede hacer eso estando vivo, dejar de defenderse y dejar de hacer presencia. Entonces, creo que eso es estar muerto. Y al contrario, la vida sería el gran conjunto. Es el gran conjunto, pues. Es muy vitalista, vinculado con el paisaje. ¿Y tu relación con lo divino y con lo religioso? Bueno, ¿O eso no es tu rollo? mira, lo divino, pues yo creo que sí, yo tengo yo soy espiritual. Todos lo tenemos, claro. Y para mí lo divino, pues tiene que ver con ese conjunto. O sea, todo es ordinario si lo ves de la particularidad, ¿no? Pero hay pequeños momentos donde nuestra particularidad logra conectar con el conjunto. En ese momento aparece lo divino, creo yo, con la gran totalidad. O sea, nosotros no podemos percibirlas, pero en el momento que logramos crear un rito o lo que sea que nos conecte con el gran conjunto, en ese momento aparece lo divino. Es una conciencia del todo, ¿no? Y eso lo resume el respeto un poco, ¿no? El respeto es un poco la conciencia del todo, ¿no? Que es Entonces, el bueno, milagro de vivir. eso es lo divino. Bien, bueno, nosotros después de este par de preguntas de cierre, vamos a dejar nuestra conversa hasta aquí, querido Nay. Bueno, tus redes sociales para que te sigan nuestros espectadores. Onaiki. Onai.ki en Instagram. Sigan a Onay porque pronto tendremos buenas noticias sobre su trabajo. Y nada, quererte agradecer, querido amigo, por habernos Gracias a acompañado ti, esta Álvaro, mañana, y a recibirnos en tu era taller. un placer conocerte, la verdad. Bueno, parte de los jóvenes que nos estamos agrupando en Caracas para hacer tremenduras. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, no nos queda más que invitarlos a escuchar nuestra próxima conversación también con otro talento joven que próximamente les presentaremos oportunamente. No se lo pierdan.